vamos a hacer una analogía, nos vamos a adentrar en la Biblia para ver qué es lo que pensaban los apóstoles, pensaba el Sanedrín. Y seguramente ese rato tal vez Tomás le codeaba a Juan y Juan le codeaba a Pedro. ¿Estás oyendo lo que está diciendo el sumo sacerdote? Dice que hemos llenado Jerusalén de la doctrina de Cristo, hemos llenado Jerusalén del Evangelio y ese era nuestro propósito. El anterior domingo hemos leído un versículo que hablaba que aparte de la gran comisión Jesús les ha dado una cosa específica a los apóstoles, que vayan y prediquen el Evangelio primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después en toda la tierra. Entonces ya estaban cumpliendo el primer objetivo, que era Jerusalén. Ni ellos se habían dado cuenta, pero su predicación ya había estado pues llenando todo Jerusalén. O sea, primer paso cumplido. Tal vez faltaban unos cuantos más. El segundo, ¿no? De que quieren echar sobre nuestros hombros la sangre de Jesús. Desde esa época, casi 2000 años, hasta ahora, hasta estos tiempos, el judaísmo, los judíos niegan haber tenido algo que ver en la crucifixión de Jesús. Niegan, ellos dicen los romanos han sido, pero nosotros tenemos una fuente histórica, fuente divina, que es la Biblia, y veremos qué dice la Biblia. Y muchos de nosotros cuando vemos las películas de la Pasión de Cristo, muchas veces estos romanos, qué mal, qué desgracia han sido estos romanos, cómo lo han hecho sufrir al pobre, ¿no? Pero si analizamos un poco, ¿se acuerdan? No sé, ojalá que sea por lo que hayan leído la Biblia. Cuando los judíos, el sumo sacerdote de ese entonces, que era el mismo sumo sacerdote Caifás, lo llevan ante Pilatos y lo acusan a Jesús de decir que es el rey de los judíos, de levantarse, de sublevarse contra Roma, etcétera, etcétera. Pilatos a un comienzo les dice, ¿yo qué tengo que ver con esto? Ese es su problema. Pues si dice que es rey de los judíos, ustedes arreglen, porque yo no soy judío, yo soy romano. Si hay problemas religiosos, arreglen entre ustedes, porque en ese entonces el Sanedrín era una especie de corte de justicia. Era una corte de justicia que arreglaba los asuntos internos del judaísmo, ¿no? Entonces, el problema era específicamente del pueblo judío. Pero ¿por qué los judíos querían llevarlo a Pilato, que Pilato le sentencie y todo eso? Porque de acuerdo a la ley de Roma, el imperio que gobernaba ese entonces, y a la ley judía también, el Sanedrín máximo podía ordenar la pena de muerte por apedreamiento. Más allá no podía ir. Después, en el capítulo 7 de Hechos, ya se va a ver el apedreamiento, por ejemplo, de Esteban, eso decretado por la ley judía. Pero lo que los judíos querían era no que lo apedreen a Jesús, sino que lo maten de la peor forma posible. ¿Y cuál era la peor forma posible de muerte a una persona? Era la crucifixión, ¿no? Y no solamente en esa época, permanentemente. O sea, la peor forma de muerte a una persona en toda la historia de la humanidad ha sido la crucifixión. La crucifixión era por el dolor que causaba, por el tipo de muerte, por la humillación que causaba. Y por todo lo que causaba era la peor muerte. Y los judíos querían que se lo mate a Jesús porque los ha humillado a ellos. Y decían, hay que sentarle la mano a este, no saben con quién se han metido. Entonces van donde Pilato. ¿Por qué? Primero, ¿por qué era
era la peor muerte. Primero, porque cuando los ponían en la cruz les clavaban, no debe ser muy bonito, ¿no?, que a uno le metan clavos en los pies y en las manos, debe doler. Una caidita en el codo duele harto, entonces imagínense que le metan clavos, por un lado. Y la muerte que causaba eso, el estar colgado en un madero, estar colgado en una cruz, era la muerte por asfixia, ¿no? Y eran tan buenas gente los romanos que ponían una plataforma en la cruz para que el crucificado pueda apoyar los pies. Y de rato en rato, como ya no podía respirar, pueda darse un poco de impulso hacia arriba y tener un poco más de aire, que le entre un poco más de aire a los pulmones. Entonces, ese era el significado. Hay una maderita, no sé si han visto en algunos crucifijos. Por un lado. Por otro lado, el momento de la crucifixión, agarraban al preso y lo desnudaban totalmente. No hay eso que con el taparrabos, todo eso. Esa es parte de la humillación. A Jesús le han crucificado totalmente desnudo, chuto, ¿no? Y esa es parte de la humillación. O sea, uno pierde, los crucificados perdían la dignidad, perdían todo. Eso del taparrabos ha aparecido en la Edad Media, cuando los pintores no se animaban a pintarle chuto y le han pintado con un taparrabos. ¿Cómo se cambia la historia? Y nosotros caemos en eso. No averiguamos siquiera. La crucifixión era diferente a la que nos han presentado en las películas, en los cuadritos, esos, era diferente, ¿no? Lo mismo que hemos dicho del nacimiento de Jesús, totalmente diferente. Entonces, volviendo a la situación, Pilato no quería saber nada. Incluso, ¿qué ha hecho Pilatos? Pilatos dice que se ha lavado las manos. Y dice, a Pilatos ha dicho, no encuentro culpa en este hombre. No encuentro ninguna culpa. Entonces, los judíos han empezado a decir, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato decía, ¿y por qué lo voy a crucificar? Ya les daremos unos azotes y con eso, listo, lo soltamos. Pero el pueblo judío insistía, y eso está en la Biblia. Leeremos lo que dice Mateo 22, 1 y 2. 27, 1 y 2. Mateo 27, 1, 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Dice que el sumo sacerdote y los ancianos, o sea, los de Sanedrín, lo han llevado a que lo condenen a muerte donde Pilatos. Entonces, ¿cómo van a decir mentira? Nosotros no teníamos nada que ver. La humanidad siempre ha querido deslindar su responsabilidad, toda la vida, ¿no? Seguiremos leyendo qué nos dice la Biblia, para que no sea solamente como una historia, ¿no? Sino que lo que nos dice la Biblia es nuestra fuente de información, ¿no? Mateo 27, 24 al 27, ¿qué dice? Mateo 27, 24 al 27. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Entonces los judíos han conseguido lo que querían, que los romanos, los únicos que podían decretar muerte por crucifixión, lo ejecuten a Jesús. Pero claramente la Biblia nos dice a instigación de los judíos. Y es más, uno de esos ratos, Pilato dice que la sangre de este hombre caiga sobre ustedes.
¿Y qué dicen los judíos? Lisos todavía. Sí, que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, entonces aquí está claro, no sé de dónde han sacado eso de que los judíos no tenían nada que ver en la crucifixión. Entonces, Pedro, cuando decimos que Pedro hablaba en representación de los apóstoles. Y cuando decimos que el sumo sacerdote hablaba en este juicio, decimos que el sumo sacerdote hablaba en representación del Sanedrín. Entonces Pedro le dice: ustedes han sido los que han colgado a nuestro Dios de un madero, ¿no? E incluso Pilato, ¿qué ha hecho? ¿Qué cartel le ha puesto en la cruz? Le ha puesto lo que ahora nosotros todos conocemos como INRI, ¿no? Y no, mentira, no le ha puesto INRI, sino le ha puesto completa en 3 idiomas. Le ha puesto INRI es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿no? Era con I. La letra J no había esa vez en el alfabeto hebreo. Por eso no sé dónde han sacado Jehová, esas cosas. No había la letra J. No había. Entonces, por eso hay cosas que si no empezamos a investigar la Biblia, no vamos a conocer. O sea, vamos a pasar, podemos aprobar, pero con 3.6, y nosotros tenemos que aprobar por excelencia. Esto más me estaba olvidando. ¿Por qué los judíos querían crucificarlo a Jesús? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá de los judíos, estaba que Dios ha dicho: maldito el hombre que muere crucificado, ¿no? Y querían que Jesús muera maldito. Eso nos dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio 21, 22, 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí ya podemos entender una cosa, ¿no? Que uno de esos ratos en la crucifixión Jesús le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el que moría en un madero era maldito por Dios, y Dios no podía incumplir lo que él ha dicho. Las cosas se van dando, todo se da en la Biblia, eso es lo bueno. Entonces, cuando Pedro le repetía a los del Sanedrín todas estas cosas, los del Sanedrín han empezado pues a enojarse terriblemente, se han calentado. Entonces han dicho: a estos hermanos los matamos. Y de paso, Pedro y los otros apóstoles han empezado a predicarles a los del Sanedrín. Así de machos eran, así de machos debemos ser nosotros. Han empezado a predicar. Entonces les han predicado de tal forma sobre quién era Jesús, qué ha hecho por nosotros, qué ha hecho por ellos. Y los del Sanedrín pues han levantado el grito al cielo y les ha dicho: nosotros no queremos el perdón de ese Jesús. Nosotros no lo reconocemos como Mesías. Nosotros no queremos, no, ¿por qué nos vamos a arrepentir? Lo que varios todavía seguimos, ¿no? O sea, hechos los machitos. Lo mismo decían los del Sanedrín. Entonces, estaban tan enojados que querían matarlos. La misión era matar a los 12 apóstoles en ese entonces. Pero no podían ellos directamente decretar la pena de muerte, sino tenían que llevarlos ante los romanos, ante las leyes romanas, para que el gobernador de Roma decrete la muerte, que obviamente tenía que ser a través de la cruz. Entonces ya estaban, no querían saber nada, lo único que querían saber era que mueran los romanos, los apóstoles. Entonces, en eso, la Biblia nos dice que se levanta un hombre que tal vez sea conocido por algunos de ustedes. Dice que era un hombre sabio, un maestro de la ley. Su nombre era Gamaliel.
El Sanedrín hemos dicho que estaba compuesto por 70 personas, 70 miembros, más el sumo sacerdote, 71. Una parte, la mayoría del Sanedrín eran saduceos y la parte minoritaria era fariseo, ¿no? El sumo sacerdote era saduceo. Pero este hombre, Gamaliel, era fariseo. Seguramente era el jefe de la bancada de los fariseos. Y el sumo sacerdote era el jefe de la bancada de los saduceos. Entonces se levanta Gamaliel. Y Gamaliel, un hombre muy conocido, muy querido por el pueblo. Doctor de la ley. Él era el que interpretaba las cosas que no podían interpretar los judíos, ¿no? Entonces se levanta y da un discurso. Primero pide que lo saquen a los apóstoles de la sala donde lo estaban enjuiciando. Lo sacan y él a solas, ya reunión reservada seguramente, les da un discurso. Primero, no nos adelantaremos. ¿Por qué les decía que tal vez muchos lo conozcan a Gamaliel? Porque la Biblia dice que han debido oír de Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, era discípulo de Gamaliel. Era discípulo, entonces dice que era mucha cosa Gamaliel. Por si acaso leeremos en Hechos 22:3. Hechos 22:23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. No, de Pablo. 22:3. Ya decía que Pablo ha estudiado a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel. Por eso la sabiduría de Pablo, ¿no? Entonces Gamaliel los hace salir a los apóstoles y les da un discurso. Da un discurso a todo el Sanedrín y les dice, vean lo que ustedes van a hacer con estos hombres. Porque la cosa era matarlos. Ustedes vean. Pero empieza a hacer una historiación que a veces es buena, ¿no? Empieza a hacer una historiación, ¿no? Pero no se olviden, les dice, que hace un tiempo atrás aquí se ha levantado un hombre llamado Teubas, ¿no? Teudas, y ese hombre llamado Teubas, él decía que era el Mesías, ya estaba con 400 hombres, se ha levantado. Pero ¿qué ha pasado con Teubas? El ejército romano ha ido, lo ha matado y ¿qué ha pasado con sus seguidores? Se han dispersado y el movimiento ese ha quedado en nada. Después ha seguido haciendo historiación. Ha aparecido un hombre llamado Judas el Galileo, Judas el Galileo, que se ha levantado contra Roma, no porque decía que era Mesías, sino por el censo. Justamente, ¿cuál censo? El censo cuando ha nacido Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que Jesús ha nacido en un censo, por eso José la lleva a María de Nazaret hasta Belén. Y Judas el Galileo no quería que haya el censo. Se levantó, dice, con hartos hombres, pero ha sucedido lo mismo. Ha ido el imperio romano, un imperio bien organizado, lo ha matado a Judas el Galileo. ¿Y qué ha pasado con sus seguidores? Se han desaparecido y el movimiento igual ha quedado en nada. Entonces, veremos esto. Ya se lo ha matado al líder de estos apóstoles. A Jesús se lo ha matado hace un año atrás. Veremos qué va a pasar. Le daremos tiempo al tiempo. Ahí se han inspirado los carcas. Le daremos tiempo al tiempo y casi me río. Daremos tiempo al tiempo y veremos si este movimiento se mantiene así como estaba al comienzo. Porque yo estoy seguro que una vez muerto el líder,
este movimiento está dando sus últimos aleteos y va a quedar en nada. Porque siempre resulta así. Entonces los de Sanedrín piensan un poco y les ¿para qué vamos a seguir derramando sangre? Sangre judía, ¿para qué? ¿Para qué? Los agarraremos, les haremos asustar un poco y les diremos que ya no molesten y van a ver que de aquí a un tiempo ya no va a haber estos que después los han llamado cristianitos, ¿no? Y cristianos se los ha llamado, como decíamos, en Antioquía en forma despectiva. Entonces, lo que Gamaliel pensaba era dejar pasar esto porque el movimiento de Jesús ha sido pasajero, era un Mesías más que se ha hecho llamar y que muerto ya iba a pasar todo, ¿no? E incluso decía, no vaya a ser que nos pesquen peleando contra Dios. Pero, esto también ha dicho Gamaliel, si ese movimiento permanece, quiere decir que es de Dios. Y si no permanece, quiere decir que no es de Dios. O sea, lo dice con mucha inteligencia, pero con mucha sabiduría humana, no una sabiduría divina, no una sabiduría que viene de Dios, porque Él habla por sí mismo. Y esto les digo porque en muchas partes, mucho se lo alaba a Gamaliel, como si hubiera hablado por Dios, que gracias a él ha seguido el cristianismo. Y es mentira, porque Gamaliel era otro que no creía en Jesús, era otro cerrado judío que no estaba de acuerdo con que Jesús era el Mesías, ¿no? Y él ha hablado por sí mismo, no ha hablado por Dios, ¿no? Y ahora han pasado más de 2000 años y el cristianismo, ese movimiento sigue prevaleciendo, mientras el Sanedrín ya no hay. Entonces tal vez no tenía nada que ver. Pero a los del Sanedrín les ha gustado la participación de Gamaliel. Por un lado, entonces varios han dicho, qué bien, sí, ya para qué pararemos de derramar sangre de nuestros paisanos. Haremos lo siguiente, dicen, ¿no? Les daremos un escarmiento y los soltamos y les recomendamos, ¿no? Pero antes, también en esto ha obrado la artimaña política. Desde ese entonces, no sé por qué dicen últimamente, no, desde ese entonces ya había estas artimañas. Los saduceos eran mayoría en el Sanedrín. Los saduceos con su voto, solo con su voto, eran mayoría y les ganaban a los fariseos. Los fariseos no estaban de acuerdo en matarlos a los apóstoles, los saduceos sí, pero para eso tenían que acudir a Roma. Entonces los saduceos han dicho, si acudimos a Roma, sin los votos de los fariseos, vamos a ir medio cojeando. O sea, no va a haber van a decir que el Sanedrín no actúa en conjunto y nosotros tenemos que aparentar ante el Imperio Romano que somos que el Sanedrín actúa en forma conjunta, en uno solo. Entonces políticamente era necio, digamos, no dejarlos libres a los apóstoles. Entonces los llaman a los apóstoles, les hacen pasar y les dicen, bueno, hemos tomado una decisión de soltarles, ¿no? Pero ustedes tienen que saber quiénes somos nosotros. Muchos se parecen a nosotros, ¿no? Porque ustedes no saben quién soy yo. Eso es lo que les dice el sumo sacerdote. Como no saben quién soy yo, les vamos a dar un escarmiento. Les vamos a dar unos azotes y después los vamos a soltar, ¿no? Ahorita se escucha bonito eso de unos azotes y los soltamos. El azote también era otra práctica, pero
terrible, terrible, que venía desde Babilonia, desde Asiria, ¿no? El azote era un látigo con tiras de cuero y en la punta era una bolita de hierro o de una piedra forrada y que tenía a su alrededor especies de garfios, ¿no? Y azote quiere decir más o menos sacar la piel, quitar la piel. Entonces cada azote que les daban, cuando jalaban, les sacaban parte de su piel. Por eso, de acuerdo a la ley romana y posteriormente de acuerdo a la ley judía, solo se podía dar máximo 39 azotes. ¿Por qué? Porque generalmente en el azote 40 la persona moría. Pero han sido tan buenas gentes, yo no me imagino qué buenas gentes eran los romanos y los judíos, ¿no? Que han dicho no 40, 39 nomás. O sea, hay que aprender de eso, qué buenas gentes. Entonces, les han dado 39 azotes. Y la Biblia nos dice, como se ha leído, que después de los 39 azotes los han liberado, previo lavamiento de cabeza, de que dejen de predicar, dejen de molestarnos con sus prédicas, dejen de ir hemos leído el anterior domingo que predicaban en el templo, en el pórtico de Salomón, hemos visto que era el pórtico de Salomón. Dejen de ir al pórtico de Salomón, dejen de predicar y vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en paz, vamos a dar... Jerusalén quiere decir ciudad de paz, entonces vamos a hacer que nuestra ciudad sea de paz, ¿no? De aquí a unos años va a haber otra ciudad, La Paz, que va a haber también, no va a tener paz, pero mientras podamos viviremos en paz. Entonces, los apóstoles, dice la Biblia, que salen, pero salen contentos, salen felices después de haber sido azotados. Pero no salen felices porque eran pues masoquistas o les gustaba que les peguen. No salen por eso, sino salen felices porque, por haber padecido por su Maestro, por haber padecido por su Dios, por su Salvador, ¿no? Si su Salvador ha padecido semejante castigo en la cruz, ellos, ¿cómo no van a aguantar 39 azotes? Y de paso a su Maestro también le han dado 39 azotes y lo han crucificado de esa forma. Entonces dice que los apóstoles salen felices, esa felicidad que nadie entiende, eso que la Biblia dice que para muchos es locura, que es locura, ¿no? ¿Cómo pues van a salir felices después de haber sido azotados? Entonces seguro en la puerta de las oficinas del Sanedrín, ese rato se reúnen y dicen, bueno, muchachos, seguro a algún apóstol se le ha ocurrido, ¿no? Entonces ya estamos bien pegados, nos han dado 39 azotes, ¿qué tal si vamos a descansar a nuestra casa? Y para que no nos molesten más los de Sanedrín, nos veremos en una semana aquí, ¿no? Entonces, tal vez Pedro les dice, no muchachos, nuestra obligación es ir a predicar ahorita. Porque nosotros no estamos para descansar, no hay vacaciones, iremos a curar nuestras heridas. Nosotros tenemos que empezar a predicar desde ahora. Y dice la Biblia que desde ese día, durante el día, durante la noche, en las calles, en el templo, en las casas, los apóstoles predicaban. Y el pueblo, predicaban el Evangelio de Dios. Y el pueblo aceptaba de muy buen gusto el Evangelio de Jesús, ¿no? Y además ya habían cumplido prácticamente el llenar la ciudad de Jerusalén de la palabra de Dios. Entonces ya estaban ellos dispuestos a ir a su próximo objetivo, que era Judea, y después Samaria, y después todo el mundo, ¿no? Y nosotros somos parte de eso.
¿no? O sea, esos hombres sí que han sido demasiado fieles. Esos hombres sí que han recibido de verdad el Espíritu Santo para seguir haciendo todo el tiempo. Esos hombres no le daban a Jesús un 50%, no le daban a Jesús un 80%, ni un 90%, porque Jesús no quiere que nosotros le demos un 50, un 80, un 99%, no quiere. Jesús quiere que le demos el 100%. Jesús quiere ser nuestra prioridad, la prioridad número 1 en nuestras vidas, ¿no? Que Él sea nuestra prioridad, que vivamos por Él, que hagamos todo por Él, que no le demos 2 horas a la semana. Con 2 horitas estamos satisfechos. El rato que queramos, leemos la Biblia porque alguien nos ha dicho que hay que leer. No, eso no quiere. O sea, hay cosas que tenemos que hacer si nos metemos. Tenemos que darle el 100%, el 100%. No somos nosotros artistas para venir a hacernos los tipos y que Jesús esté chocho porque, más bien le he dado el tiempo, más bien he venido, que agradezca. Y muchas veces nosotros así pensamos, creemos que le estamos dando lo mejor, dándole migajas, dándole sobras, dándole las sobras de nuestro tiempo. Hacíamos una analogía la otra vez, ¿no? Decíamos de que ¿cuánto tiempo nosotros damos al trabajo? Generalmente son 40 horas, 44 horas ahora, a la semana. ¿Cuánto tiempo le damos a las novelas? Si son turcas, mucho mejor. ¿Cuánto tiempo le damos al fútbol? Harto le hemos dado. Un poco más de un mes, pero y una temporada 3 partidos al día eran interesantes. Pero le damos tiempo y cuando se trata de Dios, ya no, hay, por si acaso, ya hay gasolina, ya hay minibuses, entonces ya no hay excusas de que no hay gasolina, no hay minibuses, no, por mi zona no hay, ya basta de excusas. O sea, somos o no somos. Eso es lo que Dios quiere. Por si acaso, para Dios no hay plomo, para Dios es blanco o negro. Para Dios no es eso de que yo soy cristiano a medias. Hay varios que dicen, sí, soy cristiano a medias, soy medio cristiano. No hay eso. O somos cristianos o no somos cristianos. Muchos hemos dicho, ¿no?, que vivimos con un pie en el mundo y otro pie en Dios. O sea, si estamos viviendo con un pie en el mundo y otro pie en Dios, estamos fallando totalmente. Porque hemos dicho que el mundo no nos da nada bueno. Porque el mundo está gobernado por el diablo. Para Dios solo hay infierno o cielo, no hay purgatorio. Esos han sido inventos. ¿No? Para Dios, lo que decía al comienzo, somos o no somos. O le hacemos caso o no le hacemos caso. O cumplimos lo que dice su palabra o no cumplimos. No podemos ser cristianos siguiendo tradiciones anteriores que de nada nos sirven, tradiciones mentirosas, tradiciones malas que nos llevan a la perdición. Hemos dado ejemplo, ¿no? Nosotros nos gusta hacerlo morir cada año, ¿no? Semana Santa celebramos. Nos gusta hacerlo nacer cada año, Navidad celebramos. Y eso no está en la Biblia. O sea, somos o no somos. Para Dios solo hay frío o caliente, no hay tibio. Y eso dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en la carta que Jesús les manda a los de la iglesia de la Odisea, ¿qué les dice? Y esto es grave. Les dice, por lo que no eres ni frío ni caliente, por lo que eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Eso es grave. Que Dios nos diga eso, que nos va a vomitar de su boca si somos tibios. Y gran parte de la cristiandad en la actualidad
Somos tibios. Actuamos con tibieza. Actuamos con tibieza. O sea, no somos como esos hombres que han dado su vida, han dado todo, todo por seguir a su maestro, han dado todo por el cristianismo, han dejado todo. No entiendo hasta ahora, eso no entiendo, cómo Dios ha permitido. Han dejado familias enteras, varios tenían esposa, hijos, han dejado todo, todo por seguirlo a Cristo. ¿Qué es lo que Jesús le ha dicho a un joven rico que se le ha acercado y le ha dicho, quiero seguirte? Le ha dicho, no hay problema, anda, vende todos tus bienes, dalo a los pobres y seguime. Y ese rato que ha hecho el joven ha dicho, no, pues yo, ¿cómo voy a vender mis bienes? No. O sea, estamos en esa disyuntiva de que somos o no somos. O sea, tenemos que de una vez decidirnos. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar hoy día. No sabemos. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta tierra. Y como les decía la primera vez, ¿estamos preparados? Si hoy día es la segunda venida o el rapto de Jesús, de la iglesia de Jesús, ¿estamos preparados? Si hoy día al salir nos resbalamos, nos caemos de cabeza y morimos, ¿estamos preparados para irnos? No se trata de venir a una reunión para ser cristianos. No se trata de leer 2 veces la Biblia y ya soy cristiano, o de alzar las manos y ya soy cristiano. No se trata de eso. No estoy diciendo que eso sea malo. Eso está muy bien. Pero el cristianismo va más allá. El cristianismo es nacer de nuevo, entregarle toda nuestra vida a Él, darle el 100%, que Jesús sea nuestra prioridad, pero nuestra prioridad número uno. O sea, no nuestra prioridad número 4, número 5. Si ahorita hacemos una encuesta aquí, yo estoy seguro que todos vamos a... si les digo, bueno, ¿quién es su prioridad número 1? Todos van a decir, Dios, Jesús, Dios, todos. Pero ¿de verdad es nuestra prioridad? ¿Le damos a Jesús lo que debíamos darle? ¿Le damos el tiempo que debíamos darle? ¿Tomamos en serio el momento de la alabanza y adoración? ¿O son, o no sé, hasta donde conozco, no es verdad eso, de que es una cosa más, es un momento más hasta que venga la prédica. Lo más importante es la prédica, no. Porque la alabanza y la adoración es hablar con Dios, es decirle a Dios lo que sentimos. Esa es la alabanza y adoración. Entonces no podemos hacernos a un lado. Porque la hora es muy temprano, 10 de la madrugada. No podemos, por eso le daremos nuestro lugar a Dios, ¿no? Estamos fallando mucho en eso, ¿no? El final de este capítulo 5 termina en esto, que los apóstoles siguen predicando la palabra, ¿no? Es un final bien lindo. Porque ya empiezan las persecuciones, ya empiezan a perseguirlo, empiezan a perseguirlos a los apóstoles. Pero ellos estaban felices, chochos, por servir a su Dios, a su Salvador, a su Mesías. Estaban chochos, ¿no? Y así debíamos estar, nosotros debíamos ser el reflejo de ellos. Hemos visto a lo largo de estas 3 prédicas sobre el capítulo 5 el crecimiento de la iglesia de Jerusalén. Y hemos visto que dentro de la iglesia también habían problemas. Hemos visto que habían 2 personajes, Ananías y Zafira, que han empezado que han tomado el cristianismo, el evangelio, muy a la ligera. ¿Y qué es lo que han hecho? Han querido engañar, han querido mentir,
han mentido, no han querido, han mentido, han engañado, ellos han querido hacer cosas para ganarse ellos la popularidad, para que toda la iglesia les diga qué bien. Hemos visto esa historia y es una historia triste, es una historia triste, porque Dios es la primera vez en el Nuevo Testamento que Dios mata a dos personas, ese momento en una iglesia, en una congregación, por la mentira que ellos hacen, por la mentira que ellos dicen. Y hemos visto que la mentira es mala, hemos visto que la mentira es mala. Y hemos visto también que la mentira se ha entrado ya en las iglesias. Ya no decimos la mentira es mala para la gente del mundo. La mentira es mala dentro de las iglesias porque ya nos hemos acostumbrado a mentir. La mentira ya es parte nuestra, es parte de nuestro ser, es parte de nuestra vida. Mentimos de todo, ¿no? Y a ratos nos preguntamos, ¿y qué sacamos mintiendo? ¿Qué sacamos mintiendo? Ya como costumbre lo hacemos, como costumbre. Y todos estamos bien, felices, seguimos adorando, seguimos haciendo, todo como si nada pasara. Los cristianos no somos perfectos, somos pecadores. Tenemos ese problema. Desde que nacemos somos pecadores, nacemos con el pecado. Y el pecado nos va a perseguir siempre. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de podernos arrepentir. Primero de poder reconocer que estamos pecando. Y eso es lo más difícil, es reconocer. El que reconozcamos que nosotros estamos pecando es lo más difícil que puede haber, ¿no? Y el momento que reconozcamos que hemos pecado, ya el arrepentimiento va a ser más fácil. Pero la cosa es arrepentirse y no volver a pecar. No volver a cometer esos pecados. Posiblemente cometamos otros pecados, pero no volver a cometer esos pecados porque si no estamos dentro de ese círculo vicioso, ¿no? Como los judíos en la época de los jueces, ¿no? Que pecaban, o sea, Dios les castigaba, les mandaba pruebas a través de otros pueblos, ellos pedían perdón por todo lo que han hecho, Dios les perdonaba y nuevamente pecaban y seguía a eso. Han habido 8 jueces y durante esos 8 jueces, por varios siglos, los judíos han estado eso, arrepintiéndose, pecando, más que todo con idolatría, ¿no? Y al último Dios, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Los ha castigado terriblemente. Y el castigo incluso hasta ahora, ¿no? La Biblia dice que a los judíos les ha puesto un velo para que ellos no se den cuenta que el Mesías ya ha venido. Y eso es grave para ellos. Si nos basamos estrictamente en lo que dice la Biblia, lamentablemente, y no es cuestión de juzgar a nadie, todo judío que está muriendo en la guerra o todo judío que muere, directamente se va al infierno, porque eso dice la Biblia, porque únicamente se van a ir al cielo, ¿quiénes? Los que creen en Jesús, los que se han arrepentido de sus pecados, no cualquiera, no el que viene a una reunión o lee 2 veces la Biblia. O sea, la Biblia es lo que nos dice, pero para saber todo eso, nosotros tenemos una obligación de conocer lo que dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios en ningún lado dice que leamos la Biblia. Nos dice, escudriñen mi palabra. Y escudriñar es diferente de leer. Escudriñar es investigar, es conocer, es saber. Porque si no, vamos a seguir creyendo en las películas de la pasión de Cristo. Vamos a seguir creyendo que han venido 3 reyes magos. O sea, vamos a seguir en esas cosas que son mentiras, que no han pasado. Para eso hay un libro, Biblia se llama. Y la Biblia es para leerla, no para leerla, para investigarla, para escudriñarla, para saber qué es lo que Dios quiere decirnos.
¿no? Para saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Entonces, con esto acabaríamos lo que corresponde al capítulo 5 del libro de Hechos. Un capítulo tremendo, un capítulo difícil incluso de predicar, porque habla de varias cosas. Habla del pecado que se ha introducido en las iglesias desde esa vez, ¿no? Cómo el diablo ha aprovechado, cómo el diablo es tan sutil para meter el pecado dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, ya desde esa época el pecado está dentro de las iglesias. Y nosotros, como decíamos la otra vez, la Biblia nos dice, ¿no?, que el diablo solo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y nosotros mucho le creemos al diablo. Incluso me animaría a decir que más le creemos al diablo que a Dios. Por eso el mundo está como está. Por eso las iglesias están como están. Por eso nosotros estamos como estamos. O sea, para terminar, hay un dicho que ha dicho. Hay una frase que ha dicho un gran predicador de los años 1800, Spurgeon, han debido oír varios de ustedes, ¿no? Que él decía: valientes para el mundo, cobardes para Cristo. Y muchos somos así. Somos valientes para el mundo, pero somos cobardes para Cristo. Porque cualquier cosa que pasa dentro de la misma sociedad, nosotros nos escapamos. Nosotros nos asustamos. Dentro de las iglesias, cualquier cosita que me hagan, ya no juego, me voy, hartas iglesias, me voy a otra iglesia. Ahí no me riñen, ahí me dicen, ahí me endulzan el oído, bien bonito me hablan. Me dicen que haga lo que sea igual, me voy a ir al cielo. Entonces me voy a otra iglesia. Váyanse, pues. O sea, aquí estamos no para endulzar el oído de nadie, no para caer bien a nadie, sino estamos para decir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, durante estos 3 domingos, ¿no?, si alguno si alguno de ustedes le ha confrontado lo que hemos hablado, qué bien si alguien le ha confrontado. Y si a alguno no le ha gustado lo que hemos hablado, igual que bien, porque nosotros hemos hablado lo que dice la Biblia y no nos vamos a apartar de lo que dice la Biblia, ¿no? Porque la Biblia, como hemos dicho, es nuestra fuente. Nosotros solamente deberíamos basarnos en lo que dice la Biblia. Está bien algunos complementos, pero la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y tenemos que hacer caso. Y para eso tenemos que escudriñarla, para conocer, para que nadie pueda venir y decirnos, contarnos cuentos chinos. O nadie puede contarnos historias que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Y Jesús mismo ha dicho, ¿no?, que en los últimos tiempos vendrán varios que vendrán a predicar otro evangelio, que predicarán cosas diferentes y que incluso los escogidos vamos a ir detrás de ellos, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos todo el capítulo 5 del libro de Hechos. Y el próximo domingo ya se empezaría el capítulo 6, que sigue hablando del crecimiento de la iglesia. Entonces, por favor, nos pararemos para orar.
Durante estos días, durante estos domingos, hemos escuchado sobre varios personajes que han tenido mucho que ver con el Evangelio de Cristo. Hemos escuchado sobre buenos personajes, sobre malos personajes, sobre gente que ha hecho daño al cuerpo de Cristo, pero también hemos escuchado de gente que ha hecho mucho bien al cuerpo de Cristo. Hemos visto varias cosas y en base a todo lo que hemos visto, nosotros debíamos hacer una cosa: buscarlo a Dios con todo nuestro corazón, pero buscarlo a Dios no por lo que Él pueda darnos, sino por lo que Él es. Él es Dios. No buscarlo solamente por interés o porque nos sane, que no está mal, pero más que todo debíamos buscarlo por lo que Él es. Él es Dios, Él es nuestro Salvador, Él se ha hecho matar por nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto en esa cruz, ¿no? Pero muchas veces solo lo buscamos por conveniencia, por necesidad. Cuando ya cumplimos esa necesidad, ya nos olvidamos de Él. Y no nos olvidemos que nosotros somos los encargados de transmitir la palabra a todo pueblo y nación, que nosotros somos los encargados de llevar el Evangelio, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me has dado para poder participar de tu palabra, mis hermanos. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra se quede grabada en nuestros corazones, para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, no lo que nosotros pensamos o lo que nos parece a nosotros. Gracias te damos por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén.